Dios y vamos a leer el Salmo 71, los primeros 4 versículos. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, una vez más, venimos ante tu presencia, oh Dios, para honrar, celebrar, magnificar tu nombre, para glorificarte porque tú eres el Dios altísimo y todopoderoso. Padre Santo, queremos rogar tu bendición, queremos rogar tu presencia en medio nuestro a través de tu palabra, que al meditar en ella, Señor, tu Espíritu Santo quiera hablar a cada uno de nosotros, hablar a nuestros corazones. Señor, que tu palabra edifique, exhorte y consuele nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos dándote gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. No veremos el Salmo número 70, como esta mañana le comentaba al hermano, sino que vamos al Salmo 71 en nuestra serie, porque básicamente contiene el Salmo 70 los mismos pensamientos que encontramos en el Salmo 40 del verso 13 al 17. Así que basta decir que el Salmo 70 es un arreglo, una composición con estos pensamientos como una conmemoración dentro de este grupo de 3 salmos que estamos viendo de petición de ayuda al Señor. Y como en otros muchos salmos, el Salmo 70, en los salmos estos de proclamación, usa en especial el nombre de Dios Elohim en lugar del nombre del Dios del pacto, Yahvé. Es como algunas cositas adicionales acerca de este salmo, que es propio precisamente para conmemoración en un momento dado, también de pedir al Señor su socorro. Como habíamos estudiado en el Salmo 69, ese Salmo 70 también pide a Dios que se interponga a su favor, que Él lo libre. Y pasando ahora sí al Salmo 71, nos encontramos con lo que se llama la oración de un anciano. Interesante. Pero yo lo llamaría más, o podemos ser un poquito más precisos y decir que más que la oración de un anciano, es la oración de un hombre maduro que se acerca más y más con paso firme hacia la vejez. Por cierto, la mayoría de los que estamos acá todavía no llegamos a los 60, o por lo menos no todos, ¿cierto? Pero hemos pensado alguna vez en la vejez. ¿Hemos pensado que vamos a llegar a viejos? Los jovencitos que están acá, los niños, ¿han pensado que van a llegar a viejos? Que un día van a ser abuelitos también. ¿Han pensado en eso? ¿Cómo ve nuestra sociedad hoy día a los que son viejos? El Salmo 71 nos ayuda a tener una perspectiva adecuada de la vida en todas sus etapas, a tener una confianza permanente en el Señor a lo largo de cada etapa de nuestra vida, tal como fue la experiencia del mismo salmista. Por eso, a la luz de esta oración, vamos a considerar hoy a Dios como nuestro gran refugio eterno. Dios como nuestro gran refugio eterno, porque Dios es refugio desde el vientre. Eso es lo primero a considerar hoy. Cada sección de este salmo lo vemos como una mezcla de oración, de petición y alabanza a Dios por sus hechos poderosos, lo que le da todavía mayor confianza para elevar su plegaria al Señor. Los primeros 6 versículos nos presentan de esta manera esa plegaria, iniciando en la primera forma de una manera muy similar a como empezaba el Salmo 31. Vamos a recordar el Salmo 31, los primeros
3 versículos. Salmo 31, del verso 1 al verso 3. Leámoslo juntos. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. David ahora retoma este pensamiento en este Salmo 71 y nos deja ver en esta sección que Dios es su refugio. Y lo vamos a encontrar en estos primeros 6 versículos del Salmo 71 diciendo que Dios es refugio desde el vientre, desde la misma concepción, cuando somos más que indefensos, cuando no tenemos poder alguno de hacer algo a nuestro favor. Entonces Él nos muestra que Dios tiene todo el poder, tiene toda la misericordia para librarnos. Por eso Él ora que Dios no le permita avergonzarse. Lo escuchamos pedir incluso en el salmo anterior, que no sean avergonzados por su causa los que confían en Dios. Ahora pide que Él mismo no se avergüence de esta confianza que ha puesto en el Señor, que no se desespere de mirar y acudir a su Dios, de mantener esa convicción de la revelación del carácter justo y santo y misericordioso del Dios vivo. Por eso Él le ruega al Señor que lo libre también en esta oportunidad. Por eso Él le ruega a su Dios, como era su costumbre, que mantenga su confianza en el Señor y que sea el Señor ese refugio, como decía allá en el Salmo 31. Podemos advertir en este momento, David ya había experimentado el poder, había experimentado la bondad de Dios, razón por la cual acude al Señor en oración para obtener esta liberación de parte de Él. Yo les pregunto, ¿han ustedes experimentado en su vida el poder y la bondad del Señor? ¿Creen ustedes que Dios ha cambiado? ¿Que ahora Dios tomó una decisión distinta? ¿O creen que Dios no tiene el poder o tal vez no tiene la disposición bondadosa para librarles ahora? Recordemos, hermanos, Dios es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Dios tiene todo el poder y Dios tiene toda la disposición para librar a los que son suyos, a los que desde el vientre están bajo su cuidado. Así que el salmista y ustedes y yo podemos decir: Señor, sé tú mi roca. Comienza el Salmo 71 diciéndole: yo me he refugiado en ti. Esta ha sido mi costumbre. He buscado refugio, he buscado consuelo en ti solamente. Así que, Señor, líbrame, socórreme, inclina tu oído y escúchame, sálvame. Y le dice, Señor, en el verso 3, sé tú esa roca. David pide que siempre sea Dios esa roca, que siempre sea Dios ese lugar fuerte, ese lugar de seguridad continua, de seguridad permanente, cosa que solo puede tener todo aquel que hace parte del pueblo del pacto, aquellos con los cuales Dios ha hecho una alianza de ser su Dios para siempre. Por lo tanto, ser también su Salvador y su Libertador para siempre. Hermanos, conocer que Dios ha hecho pacto con su pueblo, conocer que Dios nos ha unido a Él por una relación pactual en la que Él ha empeñado su palabra de ser nuestro Dios, de ser nuestro Salvador, exigiéndonos simplemente la fe en aquel que sella el pacto con su sangre, esto es nuestro Señor Jesucristo, es base suficiente para venir con plena certidumbre de fe hoy al trono de la gracia y pedir el oportuno socorro en cualquiera que sea nuestra condición, cualquiera que sea nuestra situación. David desde muy chico aprendió que podía confiar en el Señor.
y que Dios era su refugio eterno. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente, porque tú has dado mandamiento para salvarme, pues tú eres mi roca y mi fortaleza. Solo Dios. Versículo 4. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Noten que la petición del salmista se fundamenta en la fidelidad de Dios de guardar y sostener su vida desde la concepción. David vio que Dios le había dado cuidado, protección desde que estaba en el vientre. Reconoce que desde el vientre Él era su Dios. ¿Qué ha cambiado? Sigue siendo su Dios. Ha crecido, sigue siendo su Dios. Ha madurado, sigue siendo su Dios. Está entrando a la vejez, pero el Señor sigue siendo su Dios. Recordemos un momentico el Salmo 22. Alguien que lea Salmo 22, versículos 9 y 10. Y es un pensamiento muy similar a lo que nos está describiendo acá en el Salmo 71. Salmo 22, versos 9 y 10. Fuerte. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. ¿Desde cuándo estamos en esa relación factual? Desde el vientre, desde la misma concepción. Por eso nuestros hijos son de Dios, ¿se acuerdan? No del Estado. Niños, ustedes son de Dios, no son del Estado. Le pertenecen a Dios y están en esa relación pactual con Dios. David ya era un hombre maduro. Tal vez ya el pelo empezaba a cambiar de color. Ya tenía unos rayitos blancos naturales, entrando a la vejez, y reconoce que solo en Dios puede tener seguridad, porque Dios es el que lo ha hecho estar seguro desde el vientre. Pero también en los días de su juventud vio cómo Dios lo había protegido, incluso cuando David tenía toda su fuerza, todo su vigor. En esa fuerza de la juventud, en ese brío de la juventud, el Señor era su fuerza, el Señor era su fortaleza, su seguridad, su protección. Vio a Dios interponerse a su favor. En la lectura, durante la liturgia, vimos un ejemplo de esto. ¿Se acuerdan? Que Saúl quiso matar a David, pero ¿qué hizo Dios? Dios siempre lo libró. Dios siempre lo guardó, siendo muchacho. En la lectura anterior, en el capítulo 17 de Samuel, habíamos encontrado a un jovencito muy valiente, ¿se acuerdan? Vamos un momentico al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 45 al 47. Estamos viendo la oración del Salmo 71, en donde el salmista nos deja ver su esperanza, su expectativa, sigue puesta solamente en Dios. Y esto nos debe llevar a recordar lo que este jovencito, lleno de seguridad, no de miedo, se atreve al enfrentarse a un gigante mucho más poderoso que él, más poderoso que el resto de sus compañeros del ejército. Y miren la actitud de este jovencito. ¿Qué dice el primer libro de Samuel 17, del 45 al 47? Entonces dijo David a los filisteos: tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la
y Él los entregará en nuestros manos. ¿Pueden pensar en el valor que tenía este muchachito? Cuando David era un muchachito apenas, va y se levanta contra este filisteo, dice: yo te voy a cortar la cabeza. Tú vienes a mí con tu fuerza, vienes a mí en tu capacidad de guerra. Yo no vengo en nada de eso, yo no tengo fuerza, ni siquiera he peleado antes, pero vengo a ti en el nombre del Señor. Estaba convencido del llamado de Dios, estaba convencido que Dios era su protección y que era el que protegía a todo su pueblo. Miren qué terrible era lo que estaba pasando, que todo el pueblo estaba triste, estaba asustado, estaba atemorizado, pero llega este hombre a darle confianza al pueblo del Señor, de que era Dios el que les iba a dar la victoria. Esa fue la característica de David durante toda su vida. Ahora ya no es tan jovencito, ahora ya no tiene la misma práctica, parece que ya ha dejado de tirar piedras con su onda. Ya un rey de pronto no hace eso, ¿cierto? Ya en su calidad de rey no hacía esas cosas. De pronto ya no tenía el mismo estado físico que tenía el jovencito. Ya estaba entrado en años, pero la fuente de su seguridad seguía siendo la misma. Tal vez las habilidades de este hombre ya no eran las mismas del jovencito valiente, pero su dependencia de Dios sigue siendo la misma. Así que niños que están aquí hoy, jovencitos que están aquí hoy, ustedes fueron puestos en una relación de pacto con Dios. Ustedes le pertenecen a Dios y ustedes pueden confiar en Él desde ya. Ahora pueden confiar en Dios porque desde el vientre Él los ha salvado. Hace 17 años a mi esposa le dijeron que nuestro hijo mayor tal vez no nacería porque era un embarazo de alto riesgo. Pero este hijo le pertenece a Dios desde el vientre. Dios lo ha cuidado. Dios ha sido su seguridad desde el vientre. Y para todos ustedes es lo mismo. Dios ha sido su seguridad desde el vientre. Así que no miren para otro lado. No dejen de confiar solo en el Señor que los ha traído desde el vientre hasta ahora. No se aparten a diestra ni a siniestra del Señor. No vale la pena apartarse de Dios. El mundo no les puede dar lo que Dios solamente les da. No crean que en el mundo van a encontrar lo que tienen en el Señor. Y a los que somos más mayorcitos, por su gracia hemos visto cómo nos ha traído hasta aquí Dios, cómo nos ha guardado hasta aquí el Señor desde la juventud. No temamos. Porque también el Señor ha de guardarnos si nos aproximamos también a la vejez. En segundo lugar, en esta oración encontramos: Dios es refugio para la juventud y también para la vejez. Tal vez la sublevación de Absalón inspiró este salmo. La huida de David de la ciudad, los perversos señalándole como pecador, fue un motivo de gran asombro para muchos. Muchos pensarían: este hombre definitivamente es un pecador y por eso le pasa lo que le pasa. Aquí Dios le está cobrando todos sus pecados, todo lo malo que ha hecho. Y lo vieron con asombro. Por eso él dice: he sido prodigio a muchos. A pesar de eso, Dios seguía siendo su refugio. Y David estaba dispuesto a alabar a Dios. Hermanos, Dios es refugio para la juventud y para la vejez, así que podemos alabarle por eso. Leamos del verso 6 al verso 8. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Miren, esto es lo que pide David. Aunque sea un asombro para muchos en esa situación, él dice: Señor, que mi boca de verdad esté llena de tu alabanza todo el tiempo, en todo momento. Un desterrado alabando a Dios. Aunque mis adversarios sigan intentando el mal, yo te alabaré más y más. Va a decir luego en el versículo 14: mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Aunque son innumerables, dice el salmista, los beneficios de Dios, yo publicaré, yo cantaré
de la fidelidad de Dios, del poder salvador de Dios, recordaré todos sus hechos poderosos todo el día. Los que por la gracia de Dios hemos sido traídos desde el vientre hasta aquí, podemos mirar atrás, no para anhelar cosas que no convienen. Podemos mirar atrás y darnos cuenta en los pasos recorridos, darnos cuenta del cuidado y de la protección de Dios tiernamente para con nosotros. Podemos decir que hemos visto la bondad de nuestro Dios a nuestro favor. Hemos visto que Dios ha sido fiel. Hemos visto que Dios ha cumplido su promesa de ser nuestro Dios, de no dejarnos, de no desampararnos, de hacernos entender el camino que debemos andar. Y aunque al presente pudiéramos afrontar situaciones difíciles, aunque enfrentemos en lo futuro situaciones llenas de incertidumbre, podemos venir y recordar los hechos poderosos de Dios a nuestro favor, a favor de su pueblo, y alabar a nuestro Dios por esa misericordia, por esa bondad. Aún al acercarse la enfermedad, los achaques propios de la vejez, también podemos orar como el salmista: no me deseches en la vejez. Leamos versos 9 al 12. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabe, no me desampares, porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo: Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto a mi socorro. Barnes, al comentar esta parte del Salmo, decía: no es antinatural ni inadecuado que un hombre que ve que se le acerca la vejez ore pidiendo una gracia especial y una fuerza especial que le permita afrontar lo que no puede evitar y lo que no puede dejar de temer. Porque ¿quién puede afrontar enfermedades de la vejez como si no fuera con sentimientos tristes y pensativos? Luego también dice este comentarista: un hombre no puede ahorrar nada mejor en los días de su juventud para la vejez, sino lo que en ferviente oración pide en su juventud. Eso me hace recordar lo que el sabio Salomón, al decir que vanidad de vanidades, todo es vanidad, hace un llamado concluyendo su discurso. Vayamos a Eclesiastés capítulo 12, del verso 1 al 17. El libro de Eclesiastés, capítulo 12, del verso 1 al verso 7. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán las que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Si aún eres muy joven, acuérdate de tu Creador ahora. Acuérdate de tu Creador ahora.
Pero si ya no eres tan joven y si ya empiezas a experimentar los efectos de la secuela, ¿sí? Se fue la juventud. Recuerda que Dios sigue siendo Dios, tu Dios, tu refugio desde la juventud, pero también hasta la vejez. Por eso David oraba que incluso en la vejez Dios siga mostrándose como su Salvador. Dios siga mostrándose como su libertador. Precisamente cuando los enemigos creen que Él está totalmente debilitado, como si Dios lo hubiera desamparado. Él ora que Dios siga interponiéndose a su favor, que Dios siga acudiendo en su ayuda, como lo expresó también en el Salmo 40:13 y lo que dice el Salmo 71. Él decía: oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Y pide que sean avergonzados sus enemigos, como también lo decía en el Salmo 72 o 40:14. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Dios es refugio desde la juventud y hasta la vejez. En tercer lugar, podemos decir a la luz de este salmo, Dios es guía y sostén para siempre. Dios es guía nuestra, Dios es sostén nuestro para siempre. David no le está pidiendo al Señor la fuerza del jovencito que derrotó al gigante. Señor, que llegue a los 80 como un roble. No le está pidiendo eso. No está diciendo eso. No está pretendiendo tampoco ser eternamente joven. ¿Se acuerdan cuando lo ungió Samuel? ¿Cómo nos describe el texto bíblico que era este muchachito? Hermoso, era tremendo galán. Pero usted sabe que cuando empieza a arrugarse la cara, y como decía Salomón, cuando se empieza a encorvar el hombre fuerte, ya no es tan hermoso, ¿cierto? Ya ese parecer como que no es el mismo. Ya no es el galán que era antes. Eso se acabó, ya pasó. Él no le está pidiendo a Dios eso. Él no está pretendiendo ser eternamente joven, pero le pide a Dios que aún en la vejez Él pueda proclamar la fidelidad de Dios a la siguiente generación. Así que nos anima hoy a nosotros para que proclamemos también su poder. Leamos versículos 17 al 19. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Este comentarista que citaba antes nos recuerda también acá que esta es la oración de una persona, de un hombre que había sido favorecido en su juventud y en todo el curso de su vida, y que ahora pedía que Dios continuara con su misericordia, que Dios no lo abandonara cuando las enfermedades de la edad se acercaran. Dame salud, fuerza y capacidad para expresar tu alabanza, para dar a conocer tu verdad. Amados hermanos, miren qué hermosa petición la que hace el salmista. Quiera Dios que aprendamos de Él. Quiera Dios que aprendamos a orar así también. Y que si al Señor le place darnos muchos días, incluso con los achaques de la vejez, sepamos que Dios no nos desampara. Que estamos día a día para proclamar su justicia. Esto es, para proclamar la fidelidad de la palabra de Dios, para proclamar la fidelidad de las promesas hechas a su pueblo.
Qué distinta la oración del salmista al mensaje de muerte que se escucha en nuestros días. Pues sean jóvenes, sean viejos, sean bebés, la salida que el mundo ofrece a las dificultades de los seres humanos es la muerte, el aborto, la eutanasia y todos estos medios eugenésicos buscando quitar la vida humana. David no pide que Dios lo lleve antes que padecer una gran enfermedad. ¿Se han escuchado de los tales movimientos de morir dignamente? Ay, pobrecitos, ¿cierto? O sea, qué condolidos son. Ay, que la gente muera dignamente. La oración de David es que pueda alabarte, que pueda glorificarte. ¿Y qué sabe usted si a través de su lecho de enfermedad el Señor trae a más de uno de sus familiares a arrepentirse y a buscar a Dios en ese momento? No lo sabemos, pero cosas de estas han ocurrido muchas veces. Y entonces, no, somos más condolidos, es que Dios lo dejó en una situación terrible. No. David no pide que Dios se lo lleve antes de padecer esa gran enfermedad o que lo deje sufriendo en una cama o similar. Él solo pide que Dios le permita proclamar su poder, su justicia, su fidelidad. Que sea esa también nuestra oración y que experimentemos que Dios ya nos ha dado vida y nos dará vida y consuelo. Leamos versos 20 al 21. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Interesante que ¿quién lo había metido en todos esos males de lo que habla acá? ¿El diablo? No, fue Dios. El Dios soberano tiene control de todo. Sí, sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero la Biblia dice: lo resistimos firmes, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Esa es la manera de resistirlo. Pero David está diciendo: tú que me has hecho ver grandes males, tú que me has pasado por diferentes pruebas. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Que es necesario que a través de una que otra tribulación entremos al reino de los cielos, ¿cierto? ¿Eso es lo que dice el texto bíblico? A través de muchas tribulaciones. Ay, la iglesia no va a pasar la gran tribulación, perdón el enredo ahí. Muchas tribulaciones. El mismo David, en los Salmos, Salmo 34, él había expresado que Dios era su ayuda, su socorro, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Por eso en este cántico él señala su esperanza, que Dios volverá a darle vida y Dios volverá a ponerlo en el lugar de honor que le dio. Hermanos míos, hoy sabemos que gracias a la muerte expiatoria de Cristo hemos recibido vida, tenemos vida abundante, y que si morimos un día resucitaremos y el Señor entonces volverá a darnos vida, nos colocará en un gran lugar de honor, aunque ya estamos sentados reinando con Él en los lugares celestiales. Los que por la fe hoy en el Señor Jesucristo sabemos que hemos pasado de muerte a vida, hemos experimentado lo que pedía el salmista y la confianza que tenía el salmista. Y ustedes y yo, aunque tengamos que ir a la tumba, si el Señor así lo quiere, sabemos que un día el Señor nos resucitará. Dios el Padre levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Un día también nos levantará a nosotros de la tumba, aunque espiritualmente ya nos ha dado vida juntamente con Cristo. ¿Se acuerdan? Efesios capítulo 2, versículo 5. Estábamos muertos, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y es Cristo quien llena de consuelo nuestras vidas. El salmista daba la idea con su expresión que Dios se volvería como quien viene a su atención y lo va a rodear, y lo va a cuidar, y lo va a consolar. Eso es lo que el Señor hace con nosotros, hermanos, por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si esto ha hecho el Señor, ¿cuál es nuestra reacción?
¿Cómo reaccionamos ante eso que Dios ha hecho? Ante esa maravilla que el Señor ha hecho. Veamos versículos 22 al 24. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Cantemos la verdad de Dios, cantemos su palabra, cantemos sus promesas, cantemos al que es santo, santo, santo en medio de su pueblo, al Dios Santísimo. Regocijémonos con todo nuestro ser en esa salvación de nuestro Dios. Regocijémonos en esa interposición de Dios a nuestro favor que nos ha rescatado. Y porque ha dejado el Señor en vergüenza a nuestros enemigos y a sus enemigos. Así que celebremos que Dios es nuestro Rey, nuestro Dios del pacto, aunque cada uno en particular puede decirle, tú eres mi Dios. Proclamemos con nuestros labios y con nuestra vida, Dios es fiel. Solo Dios, hermanos, es refugio eterno. Y solo Dios tiene todo el poder de brindarnos seguridad, protección desde el vientre hasta la juventud y hasta las canas. Y aunque el gobierno intervenga en todas las EPS y nos destruya por completo el sistema de salud, lo poco que hay, hermanos, el Señor seguirá sosteniéndonos, ayudándonos. Y si permite la aflicción, tendremos paz, tendremos su gracia. Que Dios nos ayude a actuar sabiamente, pero que confiemos en el Señor como nuestra roca, nuestro refugio desde el vientre y hasta la juventud. Él no nos desampara, incluso en la vejez. Así que podemos orar pidiendo su ayuda, su dirección, su interposición a nuestro favor, cualquiera que sea la etapa de nuestra vida. Los niños, los jóvenes, los adultos, los viejos, Dios sigue siendo nuestro Dios, nuestro ayudador, nuestro defensor. Dios es sostén y guía siempre, así que proclamemos su poder sabiendo que ya Él nos ha dado vida en Cristo y nos dará vida en Él cuando Él venga. Así que alabemos su nombre con todo nuestro ser, en todas las cosas que hacemos, en todas las cosas que vivimos. Oremos.